noches, bienvenidos a La 2, a Televisión Española, al programa Qué grande es el cine. Esta noche vamos a ver la película Los Inútiles, de Federico Fellini, cuyo título original y por el que es conocida en todo el mundo es I Vitelloni. Luego nuestro amigo Juan Cobos nos dirá más o menos cuál sería la traducción exacta de I Vitelloni. Aquí está traducida como Los Inútiles, Los Gamberros, bueno, ahora nos lo dirá. Es un título que trae mucha confusión, porque mucha gente cuando habla de esta película quiere decir Il Bidone en vez de I Vitelloni. Il Bidone no, Il Bidone es Alma sin conciencia, que ya la pusimos aquí. Los Inútiles es una película, o I Vitelloni, del año 1953. Fellini ya es Fellini, pero todavía no el Fellini que va a romper como uno de los grandes creadores del cine mundial en La Estrada, que es una de sus ya grandes obras maestras, Las noches de Cabiria. Y bueno, y dentro de poco hay otro periodo que se acerca, que es el que prefieren otros estudiosos, y en cambio otros que defienden un Fellini más con los pies en la tierra, se acercan a estas películas en lugar de 8,5, que hemos puesto, La Dolce Vita. Son películas ya que incluso sus compañeros, sus pares, sus grandes pares de la dirección, desde Billy Wilder hasta John Ford, decían que eran verdaderas joyas. Yo prefiero quedarme con La Estrada y sobre todo Las noches de Cabiria y sobre todo con Amarcord, que me parece que es la película que contiene todo el cine de Fellini, el realismo, la fantasía, incluso un cierto neorrealismo rezagado pero lleno de encanto. Pero por supuesto hay quien dice que las grandes películas de Fellini son las que emparentan con la ciencia ficción o con la fantasciencia, como puede ser Satiricón, como puede ser su versión de La nave va, que es una película extraordinaria, como puede ser su visión del Casanova. Yo creo que Los Inútiles es una película que emparenta a Fellini con esa gran generación irrepetible de los pioneros del neorrealismo, de Visconti, de De Sica, de Rossellini. Aquí, de todas maneras, hay algo que está muy claro, y es, aparte de esta película de costumbres, esta película de zigzag y de meterse el bisturí en la sociedad de su tiempo, se escapa por la fantasía, porque Fellini es un hombre que, y lo verán en algunas escenas de aquí, que no puede evitar que el mundo de la fantasía tire de él. Juan Cobo, muy buenas noches. Buenas noches. Aquí Leopoldo Trieste es Leopoldo, Ricardo Fellini es Ricardo, todo Alberto es Alberto Sordi. Esta es una película muy especial y donde aquí gana el León de Plata, ¿no? El León de Plata en Venecia. El León de Plata en Venecia. Y le queda muy poco para La Estrada y para esas grandes obras maestras que era después, ¿no? ¿Qué es I Vitelloni? Pues yo realmente tendría que haberlo consultado en el diccionario italiano bien, sí, porque yo siempre, cuando yo llegué a Italia, pocos 3 años después de esto, ya no había manera de traducirlo porque se había convertido en una palabra clave que todo el mundo pronunciaba sin definir nunca. Esther Benítez, que fue Premio Nacional de Traducción, y que murió hace un año, y era una traductora extraordinaria, y que tenía la costumbre además muy buena de consultar con los autores siempre que podía para ciertos giros, lo tradujo en la edición que se hizo en Alianza de los guiones de Fellini, lo tradujo como Los Tarambana. Yo luego pensando, hablando con Juan Miguel Lamet, he pensado una posibilidad a partir de Vita, que es Vida, y Vitelloni, que pudiera ser Los Vividores. Podría ser Los Vividores porque yo, la otra cosa de los gamberros además no lo veo. ¿Digolfos? Sí, una especie de gente que vive de otros sin hacer ningún esfuerzo. Parásitos. Parásitos también. Parásitos de la ciudad. También podría ser. Y luego, has dicho que esta película, que tú prefieres a Amarcord en la filmografía. No, que creo que Amarcord es todo Fellini, está en Amarcord, claro, todo. Amarcord y esta película son 2 libros de cabecera de él, como dos películas de cabecera, porque las 2 tratan de su infancia, de su juventud en Rímini. Claro. Primero hace esta que narra la provincia a partir de los 50, y en Amarcord, como él recuerda en un libro que yo he estado consultando estos días, que se llama Apuntes de Federico Fellini, que son recuerdos y fantasías, y en Amarcord está la parte donde todavía él es más joven, es decir, la parte del fascismo y del colegio, claro. Esta es, en I Vitelloni ya es la Italia democrática, ya es otra circunstancia. Pero Fellini es una época muy, muy curiosa, porque después de esta película, como tú has dicho, hace La Estrada, que durante mucho tiempo
Y yo estaba consultando cuando hace Las noches de Caviria, al hacer los guiones, habla mucho con el director y habla mucho del estado de ánimo de Fellini. Y en ese momento Fellini está convencido de que La Strada supone el punto álgido de su carrera, donde ha llegado a la perfección de lo que él puede dar de sí. Y Vitelloni, sin embargo, que le ha preparado para esas otras películas, sin embargo es una película que no encuentra distribución, una película que quiere, que luego, sin embargo, es un éxito considerable y que prepara el camino para una cosa que yo hablaba hace unos días con Jaime Azpilicueta sobre teatro y Broadway y demás. Me decía que es cierto, que igual que el impacto americano de Fellini le llevó a que se hiciese el musical en La noche de Caviria como Noche de la Ciudad y que luego se hizo en cine como Shirley MacLaine. Pero incluso La Strada, me recuerda Azpilicueta, que La Strada se hizo un musical que duró una noche. No gustó y desapareció de las carteleras en una noche. Y que incluso ha habido un intento de hacer 8 y medio musical. Es decir, que el atractivo de Fellini era enorme y en esta época justo de Vitelloni le atacan mucho. Es una época que yo recuerdo siempre porque es muy complicado para entenderlo pasado casi 50 años. Le atacan muchísimo porque no hace el cine que debería hacer según claro, prácticamente los comunistas. Es decir, hay un libro de Fabio Carpi que se llama El cinema italiano del dopoguerra, el cine italiano de la posguerra, en la cual las frases que hay sobre Fellini son demoledoras, porque dice que hace una reflexión sobre Nietzsche y dice que Nietzsche habla de que el creador piensa, asimila y luego su raciocinio y su juicio le lleva a eliminar lo que no es bueno, lo que no encuadra, no encaja con su obra, y que Fellini esta capacidad de juicio final no la tiene y que por tanto es muy disperso y que junto con lo bueno ofrece lo malo. Entonces le atacan mucho con dos cosas muy curiosas. Atacan mucho a él y a Rossellini, diciendo que Rossellini es el artista cristiano que lo basa todo en la esperanza, pero que al final no cree en sí mismo, y que al contrario Fellini es el hombre que cree fundamentalmente en sí mismo y menos en la realidad, y que su lado fantástico es el que le puede perjudicar. Como luego se vio, se equivocaron en ese sentido, pero era una época muy curiosa donde a Fellini estuvo a punto de hacerle un daño gravísimo en su carrera. Lo que hace es un cuadro maravilloso, para mí, de la provincia. Es una película en la cual se va entrando muy lentamente, es decir, al comienzo parece una película normal, va incidiendo más y más, y a mí lo que más me apasiona de esta película es que esos Vitelloni, esos vividores, van cobrando más y más importancia a medida que conocemos su entorno. Es decir, la película se adentra en sus familias, en sus amigos, en su mundo, y ahí da un cuadro de Italia, en general, espléndido, de unas familias, de unas gentes, de unos seres que viven sin asumir sus responsabilidades, y por eso viene esa parte final de que Fellini encuentra en un niño lo mismo que luego encontrará en Gelsomina y encontrará en Caviria, es decir, una esperanza de otro tipo de vida. Muy bien, muchas gracias. Sí, evidentemente luego hablaremos de la fractura que se produce en el cine de Fellini, que yo creo que se llama Cinecittà. El cine de Fellini se divide en dos, antes y después de Cinecittà, ¿no? Sí, pero dice una cosa en este libro de los apuntes, que son memorias suyas, dice una cosa muy bonita, que yo creo que hasta que no entré en Cinecittà no empecé a vivir, y que toda esa vida anterior a Cinecittà no tiene ninguna importancia para mí. Porque como dice también el señor Lamed, la verdadera realidad es el cine. Clara Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, háblanos algo, porque además como material literario, tú eres escritora y estupenda, Ennio Flaiano es uno de los grandes escritores cinematográficos, Tullio Pinelli, sí. O sea que iba ya con buenos compañeros de viaje, Fellini. Sí, y a mí es una película que me encanta porque toca algo fundamental. No es solamente, aparentemente, pues el reflejo de la ciudad, de provincias y demás, pero hay algo mucho más, y es lo que logran estos grandes escritores, que es reflejar un estado de ánimo y más aún una etapa de la vida, que generalmente está centrada en la adolescencia, pues porque es cuando no sabemos qué hacer con lo que tenemos.
Estos personajes de Los Inútiles no son adolescentes, pero están tratando de extender su adolescencia todo lo que pueden hasta ya el patetismo casi, de tal manera que no pueden salir de ella, están flotando en una tierra de nadie, no son adolescentes, todavía no son capaces de asumir la responsabilidad de los adultos, no saben en definitiva cómo vivir, están envueltos en lo que los escritores del 98 llamaban abulia o el tedio, y el tedio es un estado muy interesante para un escritor. Los románticos lo reclamaron mucho. Leopardi, por ejemplo, decía que el tedio puede llegar a ser muchísimo más intenso que el dolor, y es lo que les está ocurriendo a ellos